Bienvenido a todos. Estamos aquí para hacer una transmisión, Señor, de la Escuela de la Liberación. Y queremos dar las gracias a todos aquellos que nos van a seguir o que están siguiendo. Vamos a hacer una retransmisión en español, una interpretación español del ministerio que recibieron nuestros hermanos o que dieron nuestros hermanos eh, desde Canadá, Montreal, y como predicador principal el pastor Bonifaz Meñe. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos. Dios puede hacerte pasar por cosas que tú no ves. Y a continuación podrá entender por qué Dios te ha llevado a ver algunas cosas. Quisiera decir que nuestra obra, nuestro ministerio, es un ministerio profético. Aleluya. Yo he visto mi primer milagro evangélico era en Bertois. Bertois es una localidad de Camerún, al este de Camerún. El hermano Zach vino y había una campaña de evangelización en el aire. Y el primer día, todas las cosas se pasaron muy bien. El segundo día, una tremenda lluvia empezó a amenazar y el viento soplaba y el cielo empezó a oscurecerse y todas las estrellas habían desaparecido. Y yo tenía un profesor de lenguaje que era incrédulo. Era mi profesor. Éramos nosotros, yo estaba en secundario. Él estaba sentado a la primera silla durante esta campaña. Él me llamó. Yo era a esta temporada un joven convertido. Yo quisiera ver al hermano Zach predicar y también yo había sido registrado a la cadena de oración. Entonces yo iba de vez en cuando a la cadena de oración orando, pero todo mi oído estaba afuera en la campaña. Luego yo salía y veía al hermano Zach predicar. Entonces mi profe me llamó y me preguntó, pero ¿usted no puede hacer para esta lluvia? Y yo quedé muy calma. Entonces volví y eso me tocó mucho. ¿Usted no puede pedir a su Dios de hacer para esta lluvia? Mire, alguien que no cree, un incrédulo y un burlador, y él hacía burla de nosotros. Después, unos momentos, el hermano Zach levantó la mano y todos sabían que el hermano Zach estaba orando. Porque en la parte este de Camerún, cuando el viento sopla a Bertois, en la parte este, eso arranca los techos y eso lo pone sobre otro techo, otras casas, y arranca otra vez y se ve así, y eso va a amontonarse a un lugar. Y entonces vas a ver techo y techo de muchas casas amontonando. Y en la mañana cada uno irá a identificar cuál era su techo. Entonces era en este contexto. Entonces estábamos ya acercándonos de esto. Y ese momento que el hermano Zach levantó la mano y no habló. Pero cuando él bajaba la mano, las estrellas reapareció, los vientos pararon y la lluvia desapareció. Gloria a Dios. Y yo me sentía muy contento porque yo me sentía muy involucrado. Muchos de los hermanos que estaban allí
se sentía muy tocado, edificado, pero yo me sentía muy bendecido. Yo miraba a mi profe pensando que él va a creer en este día, después de este milagro, pero aún así él no creo. Entonces eso es un bautismo. Dios te permite de ver que hay un poder que acompaña a tu Padre. Aleluya. Aleluya. Un otro día, cuando yo entregué mi vida a Jesús, me sentía muy gozoso, muy contento. Y cuando yo leía la Biblia, a veces me solía dejar mi Biblia y empezó a exclamarme, oh, los católicos nos engañaron. Y luego volvía otra vez a leer mi Biblia. Aleluya. Entonces, un día yo oí en mi voz, en mi mente, una voz que decía, si Jesús estaba vivo, ¿por qué esta hermana llamada Gaza siempre está enferma? Y efectivamente había en la iglesia una hermana que se llama la hermana Gaza. Y cuando adorábamos, esta hermana se prostraba literalmente en el suelo para ser sanada. Su rostro en el suelo. Y ella oraba. Ella, una hermana muy buena, ella ayudaba a los pobres, ella era enfermera y su esposo era médico. Y el diablo me dijo, mire, ella es enfermera y su esposo médico, pero mire, ella siempre está enferma. Y eso me tocó mucho y me turbó mucho. Desgraciadamente, yo no he dicho a la gente, porque tales pensamientos yo debería decirlo a mi padre espiritual. Él me debería liberar. Pero estos pensamientos me persiguieron. Y un día, mi padre espiritual, que se llama Jofan José, organizó una reunión de liberación. Y cada uno estaba preparándose. Cada uno quemaba todo lo que era del diablo. Y yo también me preparé mucho, alisté mucho y estaba sentado en este día y la oración empezó. Y yo esperaba que un demonio o algo se manifieste en mí. Esperé durante mucho tiempo y como no se hacía nada, entonces empecé a mirar a los demás así. Y oí un lugar ahí, una parte ahí, alguien gritó, ¡guau! Y la gente decía, sale, sale, sale. ¿Quién eres tú? Y el demonio dijo, vine para llevar, para echar la enfermedad, para echar la enfermedad sobre la gente. Y cuando miré, era la hermana Gaza. Y los hermanos estaban echándolo fuera, sale, sale, sale. Y luego se fue este demonio. Aleluya. Ese- ¿Y qué va a suceder después? La hermana Gaza, yo le digo la verdad, nosotros la visitaba cada semana. Cuando ella no estaba a la iglesia, ¿qué pasa? Porque ella está enferma y íbamos nosotros a visitarla. Pero después de este encuentro, esta liberación, la hermana Gaza volvió a ser hermosa, hermosa y hermosa. Aleluya, aleluya. Y como es ella que el diablo quisiera usar para dañarme a mí, su sanación me marcó mucho, me tocó mucho hasta hoy. Y eso me comunicó la fe, su sanación. Yo entendí que había poderes detrás de las enfermedades. Y yo tenía dos fotos de ella. Una foto de ella cuando ella era muy flaquita, enferma, y una otra foto cuando después de su enfermedad, cuando ella fue liberada, fuerte, hermosa. Y yo evangelizaba con eso. Y cuando predicaba el evangelio a la gente, yo decía, mire, esta hermana, ella estaba enferma. Mire, después de la liberación, mire cómo el Señor la ha cambiado. Jesucristo, gloria a Dios. Y luego, si tú quieres ser bendecido,
tiene que estar muy agradecido. No toma la cosa a la ligera. Mire, como estoy hablando de estas cosas, normalmente debería haber olvidarlo porque hace tiempo, porque Dios no muestra estas cosas para nada. Dios crea situaciones, circunstancias para poder establecerte en el conocimiento de su persona, de su obra, de su bondad, de su fidelidad. Y a medida que tú vas a abrir tu corazón a esas cosas y que no les olvidas, Dios te bendice. Él dijo a Israel que las cosas que oíste, que oíste, que nunca lo olvidas. Hay una manera de buscar la bendición. Y esta manera la más sencilla, la manera más sencilla de buscar la bendición es nunca olvidar lo que Dios te ha mostrado. Lo que Dios te ha mostrado. Nunca olvidar. ¿Qué hiciste para estar en esta aula, en un contexto en el cual uno está formado a los líderes al Ministerio de la Liberación? No es algo de casual. Dios está ahí. Dios está involucrado. Dios te escogió. Y la manera con la cual vas a escuchar, vas a oír, eso va a determinar lo que tú serás. Él dijo, cuidado a lo que ustedes oyen, porque cada uno será medida con la medida de la cual él había medido. Es como uno decía, venid y servíos. Y tú vienes y tomas una pequeña taza en vez de tomar una gran jarra. Dios no te dirá, deja la taza y agarra la jarra. Él te dará en la pequeña taza que tú mismo traíste. Una otra persona te trae el turil. Dios va a llenar este turil debajo de tus ojos y tú tendrás una pequeña taza y otro tendrá un turil. Y este turil es esta persona que lo ha traído y cada uno actúa según su fe. La fe es fundamental. Entonces, este fin de semana, esta semana es una semana de gracia. Dios te da lo que tú no mereces, con tal que tú entiendas que has sido honrado por Dios, que has sido inscrito en el plan de Dios. Cuando Dios me mostraba esta mano de la mano Isaac levantada así, después de esto, un falso profeta no puede engañarme. Ya no me puede engañar. Aún con relación a nuestro ministerio, nadie me puede engañar. Él es bueno. Es bueno cuando tenemos la palabra y nos preguntaba, ¿quién es nuestro Padre espiritual? ¿Será que Dios nos conoce? Por ejemplo, ¿quién es Abraham? ¿Será que Dios conoce a Abraham? Aleluya. Gloria a Dios. Muy fundamental lo que el pastor está diciendo. Gloria a Dios. Una palma, una ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Jesucristo. La hermana Colette, es decir, la esposa del pastor, vendrá para saludar a cada uno de ustedes. Y así toda la hermana la va a conocer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor les bendiga abundantemente. Soy la hermana Colette Meunier. Soy la ayuda número 1 del pastor Meunier Bonifaz. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Antes de ser su ayuda, Dios me dio la gracia de poder conocer y acercar de muchos de nuestros mayores espirituales. Entonces, tuve la gracia de estar cerca de personas determinantes de nuestra obra. Desde que empecé mi hermana, mi caminar con el Señor, es una hermana Elizabeth Acam que me formó y que ella también era la discípula de la hermana Emilia Antinte, una de nuestros líderes. Y después de Yaoundé, yo me encontré a Douala. Yaoundé es la capital política y Douala la capital económica. Entonces fui a Douala por mis estudios y el hermano Juan de Dios me siguió el trabajo de hacer de mí un discípulo. Y cerca de toda esta persona, estando al lado de esta persona, aprendí a amar a Dios y aprendí a no quedar indiferente y a estar involucrado. Entonces, siendo la esposa del hermano Bonifacio, eh, yo era ya bien armada ya, para la obra. Aleluya. Entonces he decidido que él debe tener éxito. Aleluya. He decidido que todo lo que él debe a Dios, él va a pagarlo. Él va a pagarlo. Entonces, desde Douala, la capital económica de Camerún, donde nosotros nos hemos encontrado después de Betua, es la parte este de Camerún, nos hemos casado y éramos líderes en la zona de Ciudad Sica. Y 2 o 3 años después, nosotros nos fuimos en misión como misioneros, en el campo de misión. Y he seguido y yo sigo hasta hoy. Aleluya. Cuando yo me acuesto para dormir, yo quiero que Él conozca éxito. Cuando me despierto, yo quiero que Él conozca éxito. Aleluya. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Y estoy aquí para que Él conozca éxito. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, tengo ojos, tengo un corazón, tengo una cabeza, yo miro, yo siento, yo pienso cómo la cosa va con ese éxito. Que el Señor le bendiga abundantemente. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo, yo quisiera enseñar sobre la liberación. Era un proyecto. Yo quisiera escoger un grupo de personas para enseñar lo que yo sabía sobre la liberación. El Señor me dijo, no, la enseñanza sobre la liberación debe ser a toda la iglesia. Y el primer mensaje
es el Evangelio de Jesucristo. Y yo obedecí. Y eso nos ayudó mucho. No hemos todavía conocido el éxito que esperamos, pero hemos visto cosas que Dios nos ha mostrado y que vamos a compartir con ustedes. Aquellos que pasaron por Abidjan, Abidjan es la capital de Costa de Marfil en África. ¿En qué consistió la formación? Tomamos un caso, un hermano que ha vivido algunas experiencias negativas en el mundo y él nos explica cómo él ha sido recibido en Cristo y él explica cómo él recibió su liberación y así los estudiantes tenían casos prácticos y las personas liberadas ella misma daba agradecida al Señor, daba la gracia al Señor y los demás era edificado. Entonces vamos a empezar con el Evangelio. Que alguien lee por nosotros Romanos capítulo 1 del versículo 16 al versículo 17. Romanos capítulo 1 de 16 a 17. Vamos a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Entonces es el pasaje de Romanos capítulo 1 del versículo 18 al versículo, del versículo 16 a 17. Aleluya. Aleluya. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Si estás sentado donde estás sentado ahora, es el fruto del Evangelio. El Evangelio te ha arrancado de la tiniebla y el Evangelio te ha transferido en la luz. El Señor dijo a Pablo, yo te he escogido y yo te he establecido para que tú seas ministro y testigo de las cosas que viste y de la cosa por la cual yo te voy a aparecer más adelante. Él dice, yo te mando a ellos hacia el pueblo a fin de que les ayude a pasar de la tiniebla a la luz, del poder de Satanás a Dios. El Evangelio te toma de las tinieblas y te transfiere en la luz. El pastor está explicando que el primer punto con relación a la liberación empieza por el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio bien presentado es el primer punto. Todo inicia con el Evangelio. Y el pasaje que él ha estado leyendo aquí es el pasaje de Romanos capítulo 1, en el cual el apóstol Pablo dice que no tiene vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios
para la salvación de aquel que cree. Entonces, mediante el Evangelio, precisamente pastor, alguien es transferido del poder de la tiniebla a la luz, de la tiniebla a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Yo quisiera que empecemos orando, que Señor nos ayude a poder entender esta verdad. Que cuando hablamos de liberación, el primer punto y la primera cosa que tenemos que tocar, tenemos que ver, es el evangelio predicado. Y predicado con el poder. De modo que aquel que escucha puede efectivamente ser transferido de la luz, de la tiniebla a la luz. Oremos. Señor, te suplico, ayúdanos a poder entender esta verdad, Señor. El lugar de la prédica del evangelio verdadero, Señor, en la liberación. Ahora vamos a ver que la verdadera liberación empieza con la prédica del evangelio. Te suplico, Padre, abra nuestro ojo para que podamos entender esta verdad. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el pastor dio también su testimonio personal de lo que ha fortalecido su fe una vez que él se entregó al Señor. Y él nos mostró la necesidad de poder tener un padre espiritual y la necesidad de poder asegurarnos que nuestro padre espiritual esté caminando con Dios. Y él decía que él vio durante una campaña al aire libre, él vio como su padre espiritual frente a un obstáculo que era la lluvia que amenazaba y con fuertes vientos y todas las evidencias que la lluvia debía caer. Y frente también a la burla de su profe, porque tenía un profesor incrédulo que le hizo la pregunta de saber, ¿será que vuestro Dios no puede parar esta lluvia? Y él dice que se sintió en ese momento como impotente. Pero cuando su padre espiritual levantó la mano, todos sabían que él estaba orando. Y bajando la mano, él dice que todas las amenazas de la lluvia, los vientos fuertes, el cielo que había sido oscurecido, desapareció totalmente y la estrella volvió a inicio. Y él dijo que eso ha sido para él un motivo de orgullo interno para fortalecer su fe. Saber que Dios está con su Padre espiritual. Y él nos habló también de esta hermana que estaba enferma y impotente él como un hermano y un líder o futuro líder, de ver que el diablo siempre soplaba en su oído, diciendo que, pero esta hermana es enfermera, su esposo es médico, pero ¿cómo no logra sanar? Si Dios existe, ¿por qué la hermana sigue siendo enferma? Enferma, hasta que un día, durante una campaña de evangelización, cuando Carlos había preparado, alistado para poder recibir ministerio, él dijo que esta hermana manifestó los demonios y los demonios fueron echados. Y él oyó como los demonios decía, soy yo que he venido para echar, me enviaron para echar sobre ella la enfermedad. Entonces echaron fuera ese demonio y la hermana fue totalmente sana.
y él entendió que detrás de algunas enfermedades hay fuertes poderes espirituales, fuertes demonios. Entonces, y eso fortaleció también su fe, porque él decía que ahora él caminaba con la, la foto de esta hermana antes durante la enfermedad y después la liberación. Durante la enfermedad era una hermana muy flaca. Después de la liberación, ella volvió a ser una hermana muy, muy hermosa, muy linda y muy fuerte y en buena salud. Entonces, hasta, lo que el pastor ha estado enseñándonos, la necesidad de poder traer la luz de Dios en la tiniebla a fin de que la luz disipa la tiniebla. Entonces, el evangelio verdadero empieza por la liberación verdadera, empieza por una guerra, como vamos a ver, en contra de, del pecado. Y la guerra en contra del pecado pasa por una prédica clara del evangelio. Y él está compartiendo con nosotros el pasaje de Mateo, de Romano capítulo 1. Oremos. Señor, te suplico, ayúdanos a poder entenderse. Sino que el diablo está trabajando, el diablo está obrando. Y el propósito es asegurarse que las tinieblas permanezcan. No solamente que la tiniebla permanezca, pero que pero que al mismo tiempo, Señor, es el evangelio que trae la luz para disipar la tiniebla. Te suplico, Padre, ayúdanos a entender esta verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bless the Holy Name. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el primer mensaje para la liberación. Vamos a seguir. Hemos hecho ese recapitulativo porque tuvimos una pequeña corte de luz y lo que ha impedido el avance de nuestra. Aleluya. Entonces, retomamos, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de aquel que cree. Si estás sentado donde está, decía el pastor, es el fruto del Evangelio. El Evangelio te ha arrancado la tiniebla y el Evangelio te ha transferido en la luz. El Señor dijo a Pablo, yo te he escogido y te he establecido a fin de que sea ministro y testigo de las cosas que viste y de las cosas por las cuales yo te voy a aparecer. Entonces yo te mando a ellos hacia el pueblo, a fin de que les ayude a pasar de la tiniebla a la luz, del poder de Satanás a Dios. El Evangelio te toma de las tinieblas y te pone en el reino de Dios. Es un poder. Dios envió el Evangelio
para la salvación de la humanidad. Si tienes vergüenza del Evangelio, entonces estás perdido, porque esa es la arma de Dios. Todas las gracias de Dios relativas a la salvación está en el Evangelio de Cristo. Es la armadura del Señor. El Evangelio tiene como primer adversario, el primer adversario es el pecado. Déjame decir algo. El diablo existe, los demonios existen, pero es un capítulo muy pequeño. Aleluya. Dios quiere salvar al hombre del pecado para que él vea la vida eterna. Dios no ha todavía empezado la batalla, la pelea contra el diablo. Dios habla del día del Señor. Y la palabra dice, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién podrá soportar las llamas? Es un día para los hijos de Dios, un día de bendición. Pero para los no creyentes es un día horrible. La Biblia dice que habrá un momento en que los jefes militares, los esclavos, los grandes, los reyes, cada uno buscando dónde él se va a esconder. El diablo se revoltó un poco en el cielo. Un querubino lo destrozó. Aún no era Dios, era un querubino. Es decir, los ángeles que son celosos de la gloria de Dios. ¡Bam! Y él cayó. Y dice, él cayó. Y dice, nunca existirá. Se acabó. Y Dios lo embolsó, Dios le envolvió de tiniebla. Déjame decirle algo. El diablo, si él era realmente lo que la gente piensa, él debería caminar en las calles de Montreal para mostrarse. Pero no puede, porque Dios le ha cubrir de tiniebla. No es para nada que se llama príncipe de las tinieblas. Es Dios él mismo que le ha encadenado. Dice la verdad que los ángeles que abandonaron su dignidad, Dios le ha encadenado en las tinieblas. Un palabra de aclamación, una ofrenda de aclamación para el Señor Jesucristo. Entonces, en el ministerio de la liberación, la guerra contra el pecado debe ser radical, porque es a través del pecado que la muerte entró en el mundo, que la maldición entró en el mundo, que las dolencias entraron en el mundo. Cuando uno condena al pecado, no tiene que enojarte, no tiene que pensar que es por orgullo. Hay muchos que piensan que somos orgullosos, que creemos que somos muy santos. Ellos hacen como si el pecado era nuestro asunto. No, es Dios que condenó el pecado y es Dios que manda que condenamos al pecado. Leemos para nosotros Romanos capítulo 7, el versículo 13. Romanos 7, el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aleluya. Amén. Dios quiere que el pecado sea condenable.
a más alto nivel. Dios revela el pecado al hombre. ¿Por qué propósito? Para que el hombre realiza que lo que él ha vuelto a hacer es el resultado del hechos, de la acción del pecado. Es como si tú buscabas a tus enemigos y está eh, buscando y no lo encuentras, tiene problema, estás buscando la fuente y un día alguien te dice, es el pecado que te está causando todo esto. Si después de la revelación del pecado, el hombre no se siente quebrantado, no te siente enojado, entonces hay problema, hay problema. Lee otra vez. Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, el pecado te trae la muerte haciendo que tú seas rebelde a la ley de Dios. Dios te dice, no mientes. Y el pecado te hace, y tú lloras. Y tú quieres parar la mentira, pero tú no lo logras. Y tú dices, ya no quiero mentir. Y tú mientas. Ya no quiero robar. Y robas. Y tú llores. Y Dios te dice, hijo mío, hay un espíritu, el espíritu del pecado. Y es lo que te hace caer en el pecado. Y es el pecado que te hace rebelde a la ley divina. El pecado usa la seducción. No es que el pecado es fuerte. El pecado te dice, si tú robas esta plata, tú puedes realizar tal proyecto. Y tú robas. El pecado te dice, si tú fumas, eso va a echar fuera la tristeza. Y tú buscas el cigarro y empiezas a fumar. El pecado te dice, si tú te drogas, serás fuerte, serás corajoso. Hay un chico me decía que en su lugar, cuando ellos fuman la droga, ellos, ellos, ellos andan y dicen que somos espíritus superiores. Así anda. Y dije, mire, y cuando tú escuchas esto, entonces el pecado es un destructor. Dios quiere que desde el momento que tú condenas el pecado tú mismo, si tú no condenas tu propio pecado, mire, nosotros no cometimos todos los pecados. Hay personas que dicen, he cometido todos los pecados. No, eso no es cierto. Tú puedes ir al infierno a causa de un solo pecado, mientras que abandonaste todos los pecados, pero hay un solo pecado que queda. Y es este pecado que queda, que es nuestro adversario, nuestro enemigo esta semana. ¿Quién dijo amén? ¿Entendiste? Cada uno tiene que decir amén, 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 amén. Este pecado que ha quedado, aunque tiene cuernos, él tiene que ser destrozado y derribado. Es el pecado a fin que sea condenable a un alto nivel. Cuando Dios mira a un hombre, Él busca el nivel hasta el cual Él ha odiado el pecado. El nivel de odio hacia el pecado es lo que Dios mira primero. Antes de decir, Señor, yo pido perdón, Dios discierne. ¿Será que hay todavía el odio del pecado? ¿Será que hay todavía la condenación del pecado? ¿Será que Él está diciendo que el pecado me ha gastado el tiempo? El pecado me ha perdido el tiempo.
Leemos Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aleluya. Para vivir, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipaciones y abominaciones, idolatría, etc. Un hombre, queridos hermanos, debe llegar un momento, un punto donde él dice, basta ya. Y es lo que Dios espera de cada uno. Cuando tú haces un reporte de tu vida y tú miras cuál vanidades te ha llevado en lo malo, entonces tú dices, ya hasta aquí, basta ya. Son aquellas personas que llegan al verdadero arrepentimiento. Cuando un hombre dice, ya está bien, basta ya, es suficiente así, ya no quiero, basta. Cuando tú empiezas a jugar con el pecado, entonces tú no puedes ir lejos. El Evangelio ha venido para ayudarnos a destruir el poder del pecado. Es el poder de Dios para la salvación de aquel que cree. Aleluya. Entonces el Evangelio es una enseñanza de la vida de Jesús. Está contenido en 4 evangelios que habla de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el pensamiento de Jesús, del modelo de Cristo. Es lo que el Evangelio exalta. Cuando alguien ama el Evangelio, él ama a Jesucristo él mismo. Uno da la vida a Jesús. Uno entrega su vida a Jesús. Uno entrega su vida a Jesús. Y uno entrega la vida al Evangelio. Tiene que entregar tu vida a Jesús para tu salvación y tiene que entregar tu vida al Evangelio para el progreso del Evangelio. Si tú guardas tu vida y si tú no entregas tu vida al Evangelio, entonces estás limitando tu bendición. Todas las promesas de Dios sobre la tierra están ligadas al Evangelio. Entonces dice, si alguien deja a su padre y su madre, si él se aparta de su tierra, sus hermanos, sus casas, por el amor de Jesús y por la buena nueva, entonces él recibirá 100 veces más todo lo que él ha perdido. Entonces no tiene que jugar con el Evangelio. Cuando tú entiendes estas cosas, tu actitud hacia el Evangelio tiene que cambiar. Aun cuando tú predicas el Evangelio, hay una diferencia. Alguien que entregó la vida al Evangelio tiene una manera de entender el Evangelio. Cuando escucha el Evangelio, si la ira no habita tu alma contra este asunto que se llama el pecado, entonces nunca podrás arrepentirte. Nunca podrás arrepentirte. Los ídolos, ¿qué son los ídolos? Son los pecados que tú mismo, tú mismo amas. Son pecados que tú afeccionas. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el odio
en contra de estas cosas que te han engañado. Aleluya. Aleluya. Entonces, oremos que eso nos ayude a poder entender que si uno confiesa un pecado, cae otra vez y se arrepiente y cae otra vez. Entonces, la verdad es que la persona ama este pecado. Entonces, nuestro arrepentimiento debe ser cierto, debe ser verdadero. Entonces, como Cristo padeció la carne, nosotros también tenemos que amarnos del mismo pensamiento, porque aquel que padeció en la carne ya acabó con el pecado. Que nadie te engañe. El verdadero arrepentimiento hace que uno sufre, hace que uno sufre en la carne. El verdadero arrepentimiento, que nadie te engañe. El verdadero arrepentimiento duele en la carne. El hombre peca. ¿Cómo? Uno, él sigue el tren de la tendencia de este mundo. Dos, él es manipulado por los principados satánicos, el príncipe satánico, el príncipe de la tiniebla. Tercero, él es manipulado por el deseo de su propia carne. Es lo que Efesios capítulo 2 nos dice de versículo 1 a 3. El tren del mundo, el príncipe del poder del aire, los pensamientos de nuestros corazones, los deseos de la carne. Cuando tú te privas de lo que hacía tu gozo, entonces hay un padecimiento, que nadie te engañe. Hay un sentido de insatisfacción que te hace pensar que tiene que volver a este pecado. Y tú dices no, no. Y eso te duele en la carne. Eso da un pequeño sufrimiento en tu carne. Y tú vuelves a ser normal. Alguien que consumió droga antes de entrar aquí, él debe saber que eso se acabó, que ya no tiene que tocar la droga. Solo pensar que ya no va a tocar la droga lo duele, pero él tiene que consolidar este pensamiento diciendo que Cristo sufrió en la carne. Entonces, aquel que ha sufrido, padecido en la carne, es libre del pecado. Alguien que piensa, un joven que piensa que absolutamente tiene que tocar a una mujer, que si no toca a una mujer no va a dormir. O una chica que piensa que sí o sí tengo que tocar a un hombre, si no, él no toca a un hombre no va a dormir. Todo su ser, todo su cuerpo lo dice, si no lo tocas te vas a morir, si no lo tocas te vas a morir. Hay que decir no, 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 y no, y no, y no, y no. Este no, no, no y no es lo que se llama la santidad. Es lo que se llama el odio del pecado. No, no, no. Eso viene si viene por el pie, dice no. Si viene por la cabeza, dice no. Si viene por la mano derecha, mano izquierda, tiene que decir no, no. Cuando quiere entrar en el corazón, dice no. Dios ama esta pelea. El apóstol Pedro dice, primero de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primero de Pedro 2 11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que no obtengáis a los deseos carnales que batallan contra la alma, contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que combaten, que batallan contra la alma.
Entonces hay los deseos carnales que hacen la guerra al alma. ¿Y qué es la alma? El alma del hombre. El alma del hombre es su voluntad, es su inteligencia, son sus emociones. Cuando la guerra, cuando tú estás haciendo esta pelea y cuando tú dejas que esta guerra destruye tus emociones, tu inteligencia, entonces vas a caer. Un joven me dijo que cuando él cayó, él ha hecho la cosa que nunca él había hecho aún siendo pagano. Siendo en Cristo, él él retrocedió y él me dijo que él practicó la cosa aún que no practicaba cuando él era no creyente en el mundo. Él volvió a ser como un animal. ¿Por qué? Una guerra en tu alma. No puede dejar de sobrevivir. Esta semana vas a arrancar todos los ídolos victoriosamente y gozosamente. Aleluya. No hace como si esto te hacía perder algo. No, hazlo gozosamente. Es como si tú tenías un acceso y tú mismo vas al hospital para que te reventa este acceso. Y cuando se lo reventa, eso te va a doler un poco, pero luego se va a acabar. Tengo un pequeño hermano, un hermano menor. Él tenía un acceso y eso lo dolía mucho. Entonces, alguien vino y sacó un gileta y reventó, un estilet y reventó esa. Y el niño corrió y fue lejos. Y después de esto, él paró y él se percató que el dolor había desaparecido. Entonces, él mismo volvió diciendo, Entonces, primeramente, tiene que cortar, reventar ese acepto y luego vas a ver que era para tu bien. Entonces, un aplauso al Señor. Aleluya. Para que tú seas bendecido. No crees que tú puedes cometer todos los pecados que están en el mundo. Identifica lo que te hace caer. En Apocalipsis está dicho, mirad donde caíste. Yo puedo meter todo en internet, ¿sabes? Mira donde caíste. Y el diablo sabe que Dios bendijo el ser humano. Cuando el hombre ve, aunque él sea un pagano, él puede obrar el milagro. Había COVID-19 aquí y la calle era muy vacía. Y en las casas, la gente estaba en las casas. ¿Por qué? Porque uno quisiera morirse. Cuando un hombre sabe que si yo hago esto, voy a morir, entonces hay una inteligencia en el hombre que lo va a guiar. De amén. Tú puedes. Si no podrías, Dios no debería pedir al hombre que se arrepienta. En la salvación, lo que el hombre no podría hacer, Jesús lo hizo. Jesús ya lo hizo y se acabó. Es sobre esta ley de rescate, de la redención, que se manifiesta todas las liberaciones. Si hay alguien que pagó por lo que tú no podrías pagar.
Y esa es una verdad eterna. Pero lo que el hombre debe a Dios es el arrepentimiento. Lo que Jesús enseñó en la parábola del el hombre, del hijo pródigo, que se había ido y dijo, yo quiero volver, porque adelante todo estaba perdido. Donde él se había ido era el perecimiento. La Biblia dice, él volvió en él mismo. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es el fruto de un examen personal. Cuando tú lees la Biblia dice, examinaos ustedes mismos para ver si usted está en el camino de la fe. Un hombre normal se examina, él se examina y él puede rebelarse. Y esa revolta, esa rebeldía que conduce a decir, basta ya. Dice, ya está, hasta aquí, ya está bien. Si tú quieras calma y verás esta cosa delante de ti, cuando tú quieres ir lejos, esta cosa decía, pero dirá, pero ¿por qué me quiere dejar? El Señor me reveló que el pecado es el espíritu del diablo. Dios dijo a Caín, el pecado está delante de tu puerta y pon su mirada sobre ti. Entonces el pecado tiene mirada. Entonces el pecado no es una acción inmoral, no es solamente una acción inmoral. Como bofetea a alguien. Hay un espíritu de Satanás que hace que el pecado vuelva a ser, que el pecado vuelva a ser como una ley, algo más fuerte que tú. Entonces, para vencerlo, tú tienes que salir de la seducción y vas condenándolo. Aleluya. Tú dices, ya se acabó, hasta aquí, basta. Una mujer entró en mi oficina y a esta temporada estaba trabajando. Estamos a la delegación de la información y de la cultura a Douala. Douala es la capital económica de Camerún. Entonces, mi jefe me envió una mujer y esta mujer vino, se sentó y dijo, el delegado me envió para venir a verte. Y yo le dije, ¿sabes? Mi servicio no tiene nada en común con tu persona. Yo no tengo un servicio que te puede rendir oficialmente. Mi delegado sabe que soy pastor. Él te trae a mí para que él te manda a mí para que yo te predico de la palabra. Porque él está cansado. Déjalo tranquilo. Aleluya. El delegado, mi jefe, está cansado de ti. Y ella me miró fijamente y me preguntó, ¿y pero por qué esta cosa que me dice, hazlo, hazlo, hazlo? Por qué esta cosa es más fuerte que yo? Yo la contesté, si tú entregas tu vida a Jesús, la cosa que te dice, no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace, será más fuerte que tú. Hermanos, eres liberado. Amén. El pecado será sepultado aquí. Dios será satisfecho. Oremos juntos. Decimos, Señor, el pecado es nada. Di al Señor, es vanidad de vanidades. Háblalo sinceramente. Oh Señor, di Señor, yo sé que tú ves lo que yo hago.
yo sé que me conoces. Di al Señor, yo sé que me traíste aquí para reventar ese acceso que tengo en mi cuerpo. Di, Señor, yo me levanto y caigo, me levanto y caigo, me levanto y caigo otra vez. Me levanto y caigo. Yo te quiero seguir, Señor, victoriosamente. Oh, Señor, dame un corazón que puede condenar el pecado al más alto nivel, al más alto nivel. Oremos en lengua. Turba shandara kata sarabaka shiriba kataka turba sharabaka. Oh, planta esta verdad en sus corazones, Señor. Turba shakatari baka sikaraba shandari baka. Tirika bashatari rabarika basatra basarabaka. Urba shandari baka sarakatari basukutu bashariga. Tirika bashandari bashariga baka. Urba shandari basarga. Lee por nosotros Juan capítulo 5, de versículo 24. Oremos. Padre, te quiero bendecir. Te bendigo, Padre. Te bendigo, Padre. Nuestro Padre, nuestro Señor. Te quiero bendecir porque la verdadera liberación es primeramente la liberación de todo pecado, es la liberación de todo ídolo y es lo que tú quieres conducirnos, Señor. Y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén en nombre de Cristo Jesús. Y Padre, proclamamos nuestra liberación y nuestra escuela de liberación. Empezará por la escuela de la liberación de todo pecado, en la escuela de la liberación de todo ídolo, como verdadera liberación. Clamo, Señor, que sea la experiencia, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, de cada uno de nosotros aquí, a partir de esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 5, del versículo 24 a 29. Este escrito, por favor, oremos un poco más. Ese es el fundamento. Si nosotros saltamos ese fundamento, vamos a sobrepasar la cosa. Oh, Señor, ayúdanos a entender una vez más, Señor, que la liberación, que la escuela de liberación empieza por la liberación, Señor, de, de todo pecado, una guerra contra el pecado, Señor, como el fundamento, de toda liberación, Señor. Ayúdanos a poder entenderlo. La liberación de todo pecado, la guerra contra todo el pecado, como el fundamento de la escuela de la liberación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando estarás solo, tomamos lo que
eso como una cruzada. Cuando estarás solo, tú trabajas para identificar los ídolos, tus ídolos, las cosas que te hace que tu corazón sea pesado. Haciendo este trabajo, eh, que alguien lee por nosotros Job, capítulo 40 el versículo 9. Job 40 el versículo 9. Versículo 10. Job 40 el versículo 10. Leemos la palabra del Señor. Job 40, versículo 10. Dice Job 40, el versículo 10. El Señor dijo, yo he creado el hipopótamo. Él es grande, fuerte, pero su comida son las hierbas. Y tú te he dado la inteligencia. Y tú quieres que yo te juzgo como al hipopótamo. Dios no puede condenar al hipopótamo porque él ha mentido, porque él ha cometido el adulterio o la fornicación. Pero si tú haces como el hipopótamo, Dios no te va a perdonar. Porque Él te dio una cabeza. Mire, mire cómo estamos en una aula, hay la luz y otro, este auditorio, mire, hay ropas. Entonces Dios te dio una cabeza para pensar. Dios quiere que usa tu inteligencia para salir de las tinieblas. Tú trabajas, tú examinas y tú miras la relación con los hermanos, las relaciones con los hermanos de tu iglesia, de tu asamblea, de tu localidad. Si eres una mujer, la relación con tu esposo. Si eres un hombre, un esposo, la relación con tu esposa, tú examina delante de Dios con calma. La luz va a resplandecer. Y cuando tú ves tu falta, tú pides perdón a Dios. Una vez que has visto la relación con tu discipulador, que nadie te engaña, deja engañar. Es lo que se llama la santidad. Tu relación con tu discipulador. ¿Es una relación sana? Eh, ¿Será que tienes un proyecto que has hecho que tomas malas decisiones? ¿Cómo tú lo vas a manejar? Y tú examina con calma delante de Dios. Y Dios te va a hablar. Y es allí que empieza la victoria. La victoria inicia cuando un hombre sale de la tiniebla para entrar en la luz de manera consciente, de manera voluntaria. No alguien que uno va a jalar para que él entre en la luz y que él va a pasar el tiempo llorando como si alguien cometió un crimen en contra de él. Uno sale gozosamente, conscientemente, sacrificadamente de las tinieblas. Estamos juntos. Hay restituciones que uno tiene que llevar a cabo y tú tienes que hacerlo.
tiene que entrar en una vida estable. ¿Sabe? Un día, durante una temporada de mi vida, he cometido el pecado de fornicación. He cometido la masturbación. Y yo he dicho, esto yo no lo puedo decir. No puedo decir a alguien. Yo me arrepiento, pero está bien. Ya no pero no lo voy a decir a alguien. Y cuando Dios me habla, yo digo, pero Señor, yo ya acabé con esto, Señor. Ya no. Y el Señor dijo, no. Y yo digo, Señor, pero ya no lo cometo, Señor. Y el Señor dijo, no, arrepiéntate. Y he luchado, y luché y luché. Y tomé mi mochila y me fui en el retiro. Y estando en el retiro, cuando Dios me dijo, si tú no quieres arrepentirte, agarra tu mochila y sale de mi presencia. Vaya, ándate. Y, y, y agarré mis cosas y me fui directamente a ver a mi discipulador. Y yo dije a mi discipulador, he caído en el pecado. Todos los pecados que había cometido. Y él me dijo, ¿y ahora qué quieres? Y yo dije, estoy listo aún en público de confesar estos pecados. Entonces él convocó todos sus discípulos y yo estaba ahí delante. La hermana Colette estaba en el aula y nosotros no estábamos aún comprometidos, pero ella estaba ahí presente escuchando. Entonces yo empecé y yo he dicho, hermano, caí en el pecado. He cometido la fornicación, he cometido la masturbación y he hablado y hablado. Hermanos, es una gran experiencia de mi vida. Es este día que conocí la alegría. Yo no conozco lo que quiere decir en verdadero término, pero yo lo recibí en la perfección de mi comprensión. Recibí esta alegría. Y yo lo resume a veces diciendo que sentí la fiesta en mi alma y me sentía ligero. Después de esto, una hermana seria vino a verme. Dice, yo quiero que tú seas mi discipulador. Y con todo lo que yo he cometido como pecado, ella vino a mí. Un otro hermano vino y dijo, yo quiero que sea mi discipulador. Aleluya. Hermano, y si usted ve, cuando estaba en Duala, cuando yo me levanto para regresar, vas a ver, los discípulos rodearme, de modo que uno se va a preguntar, pero ¿quién es este hombre? Hermano, la luz es un poder. Muchos de ustedes sentirán su pelea acabado cuando ellos salen de la oscuridad. Yo creía que uno tenía que despreciarme, rechazarme, y es ahí que los hermanos, que Dios envió a los hermanos hacia mí. Tu ministerio será transformado. Amén. Y yo me percaté de algo.
que cuando alguien se siente delante de mí, él se siente libre y él me dice todo. Y yo entendí cuando dice que un flujo atrae un otro flujo. Una hermana me dijo a Duala, yo oro que nunca salga de esta ciudad, porque lo que yo te digo, no, a nadie lo he dicho hasta aquí. Una mujer que tenía unos 50 años de edad, no era una niña. Ella dijo, yo oro que tú no sales de esta ciudad, porque lo que te digo, a nadie lo he dicho hasta aquí. Tú puedes ser un líder y tu ministerio puede ser bloqueado a causa de las tinieblas. Y cuando tú comunicas, es la oscuridad que comunica. Y eso no toca otros corazones. Esta semana, esta es una cruzada. Aprovecha y sale de las tinieblas. No, no eres un hipopótamo, eres un ser humano. Leemos el Salmo capítulo 8. El Salmo capítulo 8. Gloria a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vindicativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre la obra de tu mano y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán gran es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. No somos nada, pero el Señor invierte mucho sobre nosotros. Tú calle, el Señor deja su cielo y viene a la tierra para buscar sus ovejas. Cuando dice que Jesús, que el Señor vino para buscar su oveja, ¿quiénes son esas ovejas? Eres tú. Y el diablo puede hacer que tú olvidas que se trata de ti, que Dios vino. Nosotros no somos hipopótamos, somos hijos de Dios. Aleluya. No somos hipopótamos, somos hijos de Dios. Aleluya. Y leemos en el libro de, y leemos el Salmo 82, el versículo 6. Salmo 82, versículos 6 y 7. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquier de los príncipes caeréis. Aleluya.
Aleluya. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquier de los príncipes caeréis. Jesús usó ese salmo para explicar bien. Dios habla de nosotros. Habla de los hombres. Un hijo de Dios no puede ser algo diferente que, que ser un pequeño Dios. Y Dios espera que nosotros dominamos sobre nuestros instintos. Dios espera que nosotros dominamos sobre las pulsiones carnales. Lo que no he dicho, cuando yo entregué mi vida al Señor, no experimenté la verdadera liberación del pecado. Y yo me había arrepentido. Cosas como copiar durante su examen, ya no lo hacía. De quinto de secundaria hasta la universidad, hasta acabar mi estudio, nunca volví a copiar. Pero es cuando he confesado mi pecado en la transparencia que experimenté la liberación del pecado. Yo puedo testificar de cómo se comporta una alma que ha abandonado el pecado. Había una calma en mí. La voz de Dios era tan audible, y siempre agradecía al Señor, diciendo que sí, sin haber conocido esta experiencia, mi esposa debería ella debería ser la esposa de un masturbador que no ha conocido y no podía ni aún exhortar a los jóvenes, no podía tener una experiencia. Las películas, cuando tú cometes cosas como masturbación, hay películas psíquicas que quedan en ti. Y cuando eso vuelve, tu ser interior empieza a decir, vuelve, vaya, vaya, vaya. Esta película fue totalmente limpiada, borrada. La codicia era demoníaco y eso se fue. Hermanos, no somos hipopótamos, no somos monos, somos seres humanos, somos pequeños dioses y tenemos una voluntad, tenemos una conciencia y tú sabes lo que tú haces y tú puedes parar con lo que estás haciendo, tú puedes dejar el pecado, dejar con lo que estás haciendo. El Evangelio enseña que el hombre es capaz de cambiar. Hay mucha doctrina, no estamos aquí para hablar de doctrinas, pero en algunos lugares enseña que el ser humano es tan débil, que él no puede tomar ninguna decisión de poder parar el pecado. Es una doctrina, pero una doctrina que alguna doctrina que dice que Dios no puede aún poner a su hijo en el lago de fuego porque él es muy bueno. ¿Quién enseñó esto? Es el diablo. El Evangelio no lo dice. El Evangelio dice aún que tenemos que tener cuidado, cuidado de los falsos profetas. El Evangelio requiere que tú sepas que en este mundo hay personas que predican mal y cuidado de la levadura de los fariseos. Que nadie te engañe en, en, en el barrio diciendo que somos legalistas.
cuando escucha y dice, nosotros también estamos exagerando. Estamos exagerando. Y Jesús dice, si tu pie te impide o tu mano derecha te impide, córtalo. Es así que Jesús predica el evangelio. Lo que hacemos y la gente dice que somos duros es porque no conocen a Jesús de Nazaret. Él dice que si es tu ojo derecho que te impide de entrar en el reino, arráncalo. ¿Qué significa esto? Que una situación terrestre no debe hacerte faltar el reino de Dios, que sea el pecado o que sea una costumbre social. Hay personas, hermanos, que perdieron muchas cosas porque abrazaron el Evangelio. No tiene que dar pena de esto porque Dios le va a bendecir. Estaba en Senegal, otro país de África, estaba ahí para dar una beca y éramos 5 cameruneses y hemos alquilado un departamento y éramos 5. Yo era el único creyente. Los demás agarraron todos los cuartos bonitos. Entonces yo agarré la más pequeña. Entonces, esto no creyente tenía proyecto, pero yo no tenía ningún proyecto porque yo era hijo de Dios. Entonces había uno. Cuando él regresaba y él dice, Señor Meñé, nosotros somos los hombres de los lugares altos. Es decir, el hombre de cinema, de hostales y otro. Un día, él volvió a ser, él se enloqueció y él golpeaba la pared y él hablaba en su lengua y él se movía. ¿Y sabe dónde él durmió? Él durmió en mi cuarto y es ahí que él había sido liberado. Aleluya, aleluya. Cuando yo pienso a esto, y yo me digo, pero si había sido insensato para seguir esta gente, para decir, no tengo que ser muy diferente. ¿Y cómo él debería sanarse? Uno debería deportarlo en su país y él debería perder su beca. No. Y había otro de Senegal, otro país, él envía siempre una muchacha y la muchacha venía para decir, amigo, él dijo que lo presta 500 monedas, 500 francos, esa es la moneda de África. Yo daba pensando que él va a devolver, pero era una manera de poder de pedir. Y otro día, él envió a la muchacha otra vez. Amigo, compañero, él dijo que lo presta 500. Y un día un espíritu maligno me visitó. Y yo me pregunté, pero, ¿qué es eso? Es porque yo soy sencillo, son sencillos. Entonces los demás son calma. Y soy yo que debo siempre prestar 500. Y los cameruneses, cuando ellos caminaba ahí, le llamaba persona importante. Porque ahí habrá los de Costa de Marfil que tenía su beca era 80 y los de Camerún era 100, pero nosotros era persona que había aprobado al concurso de la función de servicio público, entonces nosotros teníamos 180, teníamos 1000. Entonces yo me dije, entonces es a causa de esto que la gente no me temen, porque yo soy cristiano. Y yo era cristiano auténtico. Y yo decidí que ahora no voy a jugar con ellos. Entonces endurecí mi corazón. Y el Espíritu Santo me dijo, hey, no te niegas a ti mismo. No te niegas a ti mismo. No te niegues a ti mismo. Y bajé la mano. Y la muchacha vino otra vez. Compañero, él dijo que lo prestas 500. Entonces yo le di esos 500 y aprendí una lección. Si eres hijo de Dios, no tienes que dar pesar de esto.
aunque uno te ha engañado, aunque tú pierdes. Yo les digo la verdad. Nadie podrá agarrar a Jesús para matarlo. Nadie. No hay ningún hombre en la tierra que podrá agarrarse de Jesús y crucificarlo. Es por esa razón que él decía, tengo el poder de dar mi vida y tengo el poder de retomar mi vida. Entonces, cuando uno bofetea a Jesús y él se deja, hay cosas que tú haces, no porque eres loco o insensato, es porque tú conoces a Jesús. Hay cosas que tú vas a dejar. La gente te puede hacerse burla de ti, pero no es porque eres débil. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder es cuando tú haces lo que Dios te manda de hacer. Que nadie te engañe. No tienes que tener pesar de lo que, aunque ha invertido en la vida de alguien y después él dice que él no te conoce. No llores. No es para él que lo hiciste, es para Jesús que lo hiciste. Jesús nunca olvidó. Te puedo bendecir y tú me olvides. No tengo que dar pena de bautismo. Es para Jesús que lo he hecho. Para salir del pecado, uno tiene que tener otra sabiduría, una revolución en tu pensamiento. Jesús dijo un ejemplo. Él dijo el vientre para la comida y la comida para el vientre. ¿Qué significa esto? Una reevaluación de tu vida. Él dice, el cual de ustedes, por su afán, puede añadir un poco, una duración a su vida, un codo a su vida. Es una otra manera de pensar que te da el poder para apartarte del pecado. Amén. Él dice, la vida de un hombre no depende de la abundancia de sus bienes, aunque sea en la abundancia. Hay una otra manera de pensar para salir del pecado, para salir del pecado. Es por esta razón que el apóstol Pablo dice que derivamos razonamiento. Hay filosofía de la vida donde usted está sentado, hay docente, hay ingenieros. Cada uno tiene su especialidad. Y cuando formamos la gente, cada disciplina tiene su filosofía que introduce en tu mente. Cuando los médicos hablan, tú no puedes saber que hay otra cosa en la tierra. Cuando los psicólogos hablan, cuando te hablan, vas a pensar que has encontrado la sabiduría. Cuidado, es la sabiduría de Jesús que no debe condicionarnos. Con Jesús, uno te da una bofetada y tú muestras otro lado. Pero alguien te dice, no, no te dejas, ¿por qué te va a dejar así? No, actúa. Y tú también tú golpeas. Y luego tu conciencia se turba. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. ¿Estamos juntos? Con Jesús, cuando está cansado, tú puedes perseverar. Uno no hace porque es así. Uno hace la cosa porque Dios manda de hacer. Y Dios nos manda de hacer. Uno no da porque alguien es débil o porque uno es cobarde. Para desarraigar los ídolos, uno tiene que restaurar el evangelio en su alma. Y tú verás, el gozo va a volver. Los hombres son malos. Si tú les escuchas, tú serás totalmente desanimado. Jesús dice, no les escucha. Escucha la palabra de Dios. Esta semana, la guerra contra el pecado debe ser logrado y ganado, victoriosamente ganada.
Mañana, esta noche, antes de separarnos, cada uno va a pedir 10 cosas al Señor. Cosas que un hombre no te puede dar. Y tú no pides el permiso a nadie para pedirlo. Porque si tú me muestras, voy a decir, no, 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 te puedo decir, no, 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 no pide esto. Son oraciones de importunidad, levantado por los hijos de Dios en situación. Tú derribas los ídolos y tú llamas a Dios a tu rescate. Y tú verás, Dios es vivo, Dios está vivo y Él no nos puede engañar, no nos puede mentir. En tu meditación, puede complementar la lista. Puede empezar aquí, pero tiene que acabar en casa. Pero piensa bien, porque Dios dio a Salomón, como es lo que está en tu corazón, entonces Dios quiere que sea un problema que te preocupa realmente. Eso puede ser ti, puede ser conocer a ti, tu familia, tu discípulo, tu líder. Son oraciones de amor y de caridad. Puede invertir todo sobre alguien. Tú puedes pensar a ti mismo y pensar a otra persona. Un día, di a los hermanos que alguien pide una sola cosa a Dios. Y un hermano ha orado por su amigo. Y la semana que seguía, su amigo fue llamado y le dieron un trabajo con auto de servicio y todo, caro. Entonces, un hermano oró por él y él ha sido bendecido. Y llegando a ese lugar de trabajo, ahora pedía a alguien para que él trabaje. Entonces, es él ahora que llamó a aquel que había orado por él. Jesucristo, gloria a Dios. Y estábamos nosotros contentos. Y es lo que Dios va a hacer. Pongámonos de pie. Tendremos la enseñanza y la práctica. Lo fundamental de la práctica será cómo hacemos la guerra espiritual. Vamos a explicar todo esto. Di al Señor, eres mi Padre. Los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar. La primera lección es nuestro Padre que está en el cielo. Tiene que subrayar esto. Muchos hacen su oración complicada. Dios Todopoderoso, 3 veces Santo, Jehová Jireh. Todo esto está bien, son nombres de Jesús, pero tú y yo somos hijos de Dios. La sangre de Jesús está sobre nosotros. Cuando Dios no mira a nosotros, Él mira primero la sangre de Jesús. Y Él puede decidir salvarte, aunque tú caigas. Él no te va a dejar. Él te va a traer de vuelta a Él. Mire, todos nosotros aquí, Él nos podrá dejar para que nosotros nos esforzamos en nuestro problema. Pero nosotros pertenecemos a Dios. Somos sus hijos. Yo soy su hijo. Tú eres su hijo. Digo, oh Padre, bendecimos tu trono. Padre, gracias por esta cruzada.
Tu palabra declara que un año a tu ojo son como 1000. Un día delante de ti es como 1000 años. Un día en tu presencia vale mejor que 1000 años a otro lugar. Padre, pueda cumplir la obra de 1000 años hoy, en un solo día, Señor, en una sola semana, Señor. Oh Padre, cumpla por nosotros la obra de 1000 años en un solo día, en un solo día. Puedes salvar a través de una cruzada de 40 días, como puedes salvar a través de una cruzada de una semana. Actúa, Señor. Actúa, Señor. Ahora, Señor, esas son mis necesidades. No habla a alta voz, pero preséntalo al Señor. Es confidencial, puede ser una necesidad de una sanación, quizá una enfermedad que no quiere que uno sepa. Y Dios te da ese derecho. Háblalo a Él, háblalo a Él, háblalo a Él. Puede ser una situación social difícil, puede ser la soltería, puede ser la procreación, puede ser una dolencia. Di a Dios, Señor, yo quiero que tú me sanes. Si tú conoces la enfermedad, dile el nombre de la enfermedad. Si no conoces, di al Señor, aún no sé ni de qué estoy sufriendo. Háblalo como un hijo habla a su padre. Habla con seguridad. Di, Señor, tú nos juntaste aquí por tu gracia, por tu gracia. Oremos en lengua. Tere karabashandara bakatare gabaga. Tori karabashakatara bakasara bagaga. Kiri katara basara. Kuru bashara bagaga. Kuru bakasa, kuru bakasa, kuru bakasa. Tere karabasandara bakata. Kuru katabashakata. Eri katarabasandara bashakata. Tere ndara bakara bakara. Di, oh Padre, respóndenos, Señor. Oh Padre, respóndanos, Señor. Oh Padre, respóndenos, Señor. Sigue orando. Oh, respóndenos, Señor. Gore kabashara bakara baka. Oh, respóndenos, Señor. Respóndenos, Señor. Tere bashara bakara baka. Turu bakashara baka, kuru bashara baka. Tere karabasandara baka. Turu bashara bakara baka. Kiri katara bakara baka. Urbashandaraga, Kikabakabakubaka, Kabaka, Kura Bakashara Bakasara Baka, Kiribaka, Kiribaka, Tiri Bashara Baka, Tiri Basara Baka, Tiri Kitiri Karabasara Garabaka, Sikatara Bagara Bagara, Kiri Bashara Baka, Turi Bashandaraga. Siéntate, por favor, y guarda la calma. El Señor te puede decir, yo te he contestado. Él puede seguir calma y no decir nada. Él te puede decir, arrepiéntate y tú obedeces. Puedes sentir que Dios no te quiere contestar. Hay que decir, oh Señor, perdóname, perdona, Señor. David dijo a Dios, no me juzga a causa de la locura de mi juventud. Di al Señor, Señor, se acabó. Yo dejo la locura.
No me resiste, no cierra tu corazón hacia mí, Señor. Y tú haces un voto hacia yo. Tú haces un voto. David dije, yo proclamaré tu salvación en medio de mis hermanos. Es un voto. Di a Dios, yo haré conocer tu bondad en medio de tu palabra en medio de mi hermano. Di al Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Eso no significa que la oración se acabó. Tú tienes que quedar en el espíritu de oración. En realidad es una semana de pelea. En la guerra espiritual, uno lleva la petición en el corazón. Aun cuando esté caminando, tú sigues llevando esta petición. Y cuando tú ores, hay que pensar, los hermanos. De vez en cuando hay que decir, oh Señor, respóndenos. De vez en cuando tú dices, Señor, respóndenos. Cuando te echa a dormir, cuando te levanta, oh Señor, respóndenos. Tú no conoces las peticiones de los demás, pero tú clama al Señor, diciendo, Señor, respóndenos. Dios, a Él le gusta esto. A Él le gusta eso. Tú lo verás y lo verás en tu vida. Y clamando al Señor, Dios, respóndenos, que sea de día como de noche, clama que no te responde. Y el Señor va a hacer. Algunos de nosotros veremos el ejército de Dios, los ángeles, venir, sacar las enfermedades en los cuerpos, en su sueño. Y físicamente se va a traer la existencia. Es la fe al poder de Dios. Y porque queremos que Él actúe, tenemos que quitar los obstáculos. Que Dios te bendiga. Oh Padre, respóndenos, guárdanos en un espíritu de oración. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces queremos así agradecer al Señor por esta primera retransmisión del mensaje del primer día de esta cruzada, esperando que cada uno va a ir poniéndolo en práctica. Vamos a orar para decir, Señor, gracias. Señor, muchísimas gracias por este momento. Gracias por esa retransmisión, Señor, del primer día, Señor, del mensaje de la Escuela de la Liberación. Planta y protege nuestros corazones, todo lo que nos vas a enseñar, y permite que eso no dé fruto, Señor, dé fruto. Te lo suplicamos. Bendícenos, Señor, ya nos pueden encontrar mañana para seguir con la próxima fase, la próxima lección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios me le bendiga.